Explicación rápida sobre los principios que rigen los circuitos eléctricos, ¿no? Indicábamos que para un circuito eléctrico necesitábamos tres elementos, justamente estos son los tres elementos, ¿no? La fuente de alimentación, que estaría representada por esta simbología, en corriente continua, obviamente. Los conductores, que son estas líneas negras. Los nodos, que serían los puntos que estamos viendo acá. Acá. Y la carga, ¿no? Que sería la resistencia. ¿Qué podríamos indicar de acá? A ver, dice resistencia, el símbolo circuital es como se muestra acá. Da una idea de la oposición del material al paso de la corriente a través de él. Se mide en ohmios y hay una fórmula que rige esto, decimos, ¿no? Que el voltaje en función del tiempo es igual a la resistencia, que es una constante, multiplicado por la intensidad de corriente en función del tiempo. Para valores constantes, aplicamos directamente voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. Esto se le conoce como la ley de Ohm. También la potencia, ustedes ya conocen el concepto de potencia por sus clases de física. En electricidad también hay ese concepto de potencia, ¿no? Que es el gasto de trabajo por unidad de tiempo o la energía por unidad de tiempo, ¿no? Admitir. Y en electricidad se calcula mediante el producto del voltaje por la intensidad de corriente. Podemos hacer combinación de ecuaciones, de la ecuación de Ohm podemos despejar por decirles el voltaje o el voltaje reemplazarlo acá y nos va a dar otra expresión, ¿no? Que puede ser igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o si despejamos la intensidad de corriente de esta ecuación y la reemplazamos a esta ecuación de potencia, podemos obtener que la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. El circuito más sencillo es el que consta de una fuente de tensión, una resistencia eléctrica y dos cables conductores ideales, ¿no? Con resistencia eléctrica nula. En la vida real, cualquier conductor tiene, ¿no?, una resistencia eléctrica, pero a comparación, digamos, de resistencias eléctricas que se utilizan ya para el trabajo o el funcionamiento de sistemas, el del cobre o el de los conductores eléctricos prácticamente tiene una resistencia mínima, ¿no? Mínima, pequeña, que se le puede considerar que es nula. Continuando, las resistencias eléctricas se pueden conectar de distintas formas, ¿no? Las más conocidas o las más que se aplican son conexión en serie, en donde su esquema de conexión sería esto, ¿no? Digamos que este es un elemento donde tenemos su principio y su final, este es otro elemento que tiene su principio y su final, tenemos otro elemento que tiene su principio y final, ¿no? Cuando decimos que está conectado en serie, conectamos el final del primer elemento con el principio del segundo y el final del segundo con el principio del tercero y así sucesivamente hasta tener n elementos. La teoría nos dice, ¿no? La conexión entre dos o más elementos es en serie cuando son recorridos por la misma intensidad de corriente. Cada elemento tiene un extremo común con el siguiente. Entonces es como si solo hubiera un camino para que circule la corriente por acá, ¿no? La otra forma de conectar es la conexión en paralelo, y esto es lo que nos dice, ¿no? La conexión entre dos o más elementos es en paralelo cuando todos están sometidos a la misma diferencia de potencial. Cada elemento queda unido a los demás por los dos extremos. Lo mismo, si tenemos una resistencia que tiene principio-final, tenemos otra resistencia que tiene principio-final, lo que hacemos es conectar los dos principios en un mismo punto y los dos finales en un mismo punto. Y esto lo podemos extender a n resistencias, ¿no? A esto se le conoce como conexión en paralelo. A la rápida, ¿no? También podemos tener asociación de resistencias en serie paralela. Eso es lo que le hemos mostrado ya de forma simbólica. Acá tenemos, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2, ya denominado con una letra R1 y R2. Tenemos los nodos A, B y C. Y el nodo B es donde comparten un punto en común, tanto el final de R1 como el principio de R2.
Esta asociación de resistencias nosotros la podemos representar como si solo se tratase de una resistencia única. Entonces a esta la denominaríamos como una resistencia equivalente, que sería la suma de R1 más R2. En contraparte, para la asociación de resistencias en paralelos, acá tenemos, ¿no? R1, R2, unimos en el nodo A los principios de R1 y R2 y unimos en el punto B o en el nodo B los finales de R1 y R2. E igualmente le podemos representar como una única resistencia, ¿no? Que sería la resistencia equivalente. La forma de calcular estas resistencias equivalentes, cuando tenemos en serie, es la suma algebraica directamente, ¿no? Sería R1 más R2. En contraparte, para conexión en paralelo, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo elevado a la menos 1. Con esto estaríamos calculando el valor de la resistencia equivalente. Entonces nosotros podemos ir ya creando circuitos eléctricos en corriente continua que tengan una conexión en mixta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos circuitos en donde tendrá conexiones en paralelo. Este paralelo puede tener conexión en serie con esta otra resistencia. Esta puede tener conexión en paralelo con todo esto. Y todo este bloque que estoy haciendo un círculo está conectado en serie con esta resistencia. Al final de cuentas llegamos nuevamente a la fuente de alimentación, los dos conductores y una resistencia equivalente. ¿Cómo se distribuye o cómo circula la corriente eléctrica en este tipo de circuitos? Cuando tenemos conexión de resistencias en serie, la corriente es única, ¿no? Es la misma corriente que existe en R1 como la que existe en R2. Mientras que para conexión en paralelo, en el nodo A viene un valor de corriente y como si se tratase de tuberías que se abren en dos caminos, una parte de la corriente se va por R1, otra parte de la corriente se va por R2 y en el nodo B se vuelven a unir y volvemos al mismo punto. Esto ustedes lo van a ver con más calma y con más detenimiento en su curso de Física 2 y en sus materias posteriores, ¿no? De circuitos eléctricos 1, no sé si llevan circuitos eléctricos 2 más, ¿no? Dependiendo del programa, van a ir profundizando más, ¿no? Simplemente esto es como un pantallazo rápido para que podamos resolver un ejercicio de acá. Decíamos, ¿no? Asociación, y esto es justamente, ¿no? Algunos ejemplos más de manera simbólica, en donde tenemos, en este caso, la resistencia de 2 ohmios más la resistencia de 4 ohmios está asociado en serie, en donde la resultante de esta sería 2 más 4, 6 ohmios directamente, ¿no? Y estos 6 ohmios están en paralelo con la resistencia de 4 ohmios. Se hace el cálculo y todo lo que nos resulte de este conjunto va a estar conectado en serie. Y podemos sumarlo y nos va a reemplazar esto todo por una resistencia única. Acá igual tenemos otro tipo de conexiones. Estas son conexiones ya especiales, ¿no? Son conexiones delta estrella, que esto ya se hace análisis en las materias de circuitos eléctricos 1, ¿no? Análisis de circuitos eléctricos. Decíamos, ¿no? Al final de cuentas vamos a llegar a un esquema similar a esto, ¿no? En donde nos dice que analizar un circuito es analizar o resolver un circuito eléctrico consiste en calcular las corrientes y las tensiones del circuito. Prácticamente, si conocemos nosotros los elementos que componen el circuito y su disposición en el mismo, dice, ¿no? En este caso, conocemos, por decirles en este ejemplo, conocemos la fuente de alimentación, que dice que es una batería de 12 voltios. Tenemos otra fuente de alimentación, que debe ser una batería de 5 voltios. Tenemos 3 resistencias, las cuales tienen sus valores, ¿no? De 3 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios. Lo que nos dice la teoría es que analizar o resolver circuitos eléctricos básicamente es determinar el valor de las corrientes que circulan por estas ramales, es decir, qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios, qué corriente pasa por la resistencia de 2 ohmios, qué corriente pasa por la resistencia de 3 ohmios, y otra, ¿no? ¿Qué voltaje cae en esta
resistencia, qué voltaje cae en esta otra resistencia, qué voltaje cae en esta otra resistencia. Hay técnicas y métodos para resolver esta, ¿no? Podemos aplicar la ley de Ohm o también podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿En qué consisten las leyes de Kirchhoff? Algunos conceptos básicos. Conceptos previos. Se le conoce como nudo o nodo en el punto de conexión de 3 o más hilos conductores. En este caso tenemos los conductores y justamente este punto donde se unen un conductor, otro conductor y otro conductor, esta intersección o este punto de unión se le conoce como nodo. Acá tendríamos otro nodo, acá tendríamos otro nodo y acá tendríamos otro nodo, ¿no? Rama. Se lo conoce como tramo de hilo conductor entre los nudos. Entonces, este sería una ramal, otro ramal, otro ramal. Tenemos 3 ramales, ¿no? Malla. Cualquier camino cerrado que puede ser definido en el circuito. En este caso, tenemos esta, ¿no? Un circuito cerrado o un camino cerrado. Entonces, esta puede ser denominada como malla 1. Este tenemos igual, ¿no? Un circuito cerrado se le conocería como malla 2 y esta como una malla 3. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Lo he hecho algo muy rápido porque no es parte de la materia hacer toda esta explicación, pero sí es necesario que tengamos conceptos básicos si queremos hacer aplicaciones para calcular matricialmente circuitos, ¿no? Las leyes de Kirchhoff, hay 2 leyes de Kirchhoff, ¿no? Una que es la primera ley de Kirchhoff, conocida como la ley de los nudos, o la ley de corrientes, que nos dice que la suma algebraica de las intensidades que concurren en un nudo es igual a 0. Se considera positivas las entrantes y negativas a las salientes. ¿Qué quiere decirnos esto prácticamente? Que nos dice que si en este nudo nosotros tenemos un nudo en el circuito, todas las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Ejemplo típico, acá por ejemplo tenemos un nudo o un nodo en donde está ingresando 10 amperios, ¿no? De esos 10 amperios nos dicen que por un camino se van 3 amperios y por otro camino tendría que irse 7 amperios. De tal manera que si yo hago la suma algebraica de todo lo que entra versus a todo lo que sale, tendré 10 menos 3 menos 7 igual a 0, ¿no? O lo podemos representar esta ecuación como todas las corrientes que entran son iguales a todas las corrientes que salen. La otra ley, la segunda ley de Kirchhoff, que se le conoce como ley de mallas o como ley de voltajes, nos indica que la suma algebraica de las diferencias de potencial de todos los elementos de una malla es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito eléctrico donde tengamos resistencias o impedancias que están en serie y que estén conectados a una fuente de alimentación, va a haber caídas de tensión, o sea, esta resistencia va a consumir un cierto voltaje, ¿no? Esta igual va a consumir un cierto voltaje. Entonces, las caídas de tensión que tenemos en cada uno de estos elementos debe ser a la suma del voltaje total. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo acá mido con un tester y me mide 3 voltios, acá mido con un tester y me mide 12 voltios, esto quiere decir que la fuente de alimentación tiene un valor de 15 voltios que se han ido distribuyendo tanto acá como acá. Este sería, digamos, de manera rápida un flash de lo que ustedes van a ver en circuitos eléctricos 1, ¿no? Algo mejor dicho en física 102, más para no ser muy extensivo. Y con esos conceptos que hemos visto rápidamente vamos a resolver este ejercicio. ¿Dónde está? Teníamos un ejercicio pendiente, ¿no? Nos dice, análisis de mallas con fuentes de voltaje independientes. Para el circuito mostrado en la figura, dice, inciso A, escriba las ecuaciones de corrientes de malla en términos de los voltajes individuales de las fuentes y de las corrientes de malla IM1, IM2 e IM3. Además nos pide, ¿no? Nos dice, inciso B, reescriba las condiciones
o no, yo reescriba las ecuaciones agrupando los coeficientes comunes de cada corriente de malla. Inciso C, exprese las tres ecuaciones de corriente de malla, ley de Kirchhoff de voltajes, en forma matricial. Nótese la simetría diagonal de la matriz de resistencias y la localización de las entradas diferentes de 0 en la matriz de fuentes de voltaje. Y finalmente, inciso D, escriba la matriz de resistencias como una sumatoria de 5 matrices separadas, cada una partícipe envolviendo solo una resistencia y la matriz de fuentes como la suma de dos matrices. Esto no nos interesa mucho, así es que lo vamos a eliminar, que prácticamente ya sería un ejercicio de circuitos eléctricos. Estos tres sí nos interesa para, de alguna manera, explicar la aplicación a métodos numéricos. Este es nuestro circuito, comencemos con ese circuito. Vámonos hasta acá abajo. Y digamos, tenemos el circuito que tiene ¿cuántas mallas? Si me han entendido. Edwin Arón, el circuito que se muestra en la pantalla, ¿cuántas mallas tiene? Tiene 3. Perfecto. Entonces, como su compañero dice, tenemos 3 mallas, ¿no? 3 caminos cerrados por donde podemos comenzar con nuestro análisis. Y tenemos 2 fuentes de alimentación, ¿no? Tenemos la fuente de alimentación B source 1, si quiere, o B1 directamente podemos colocar, ¿no? Y B2. Tenemos 3 corrientes principales, ¿no? Tenemos el circuito de la malla 1, tenemos la corriente del circuito de la malla 2 y tenemos la corriente de la malla 3. Tenemos en nuestro circuito 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Entonces podemos empezar a plantear aplicando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Para lo cual iré acá, lo haré un poco más pequeño y empezaré, ¿no? Empezaré diciendo, ¿dónde está mi? Ahí está. Hagamos el análisis para la primera malla. Para la malla 1 y decimos, ¿no? La malla 1 es solo este cuadrado, ¿no? Este rectángulo, si quieren. Este rectángulo en donde yo tengo una fuente de alimentación, tengo la resistencia 1 y la resistencia 2 y se cierra el circuito. Entonces, para la malla 1 yo puedo indicar lo siguiente, ¿no? Voy a empezar mi análisis de acá. Empiezo mi análisis de acá y digo que la corriente está saliendo por acá, por el lado positivo de la fuente de alimentación, y esa corriente va a circular por este conductor, va a venir por R1, va a chocar por este nodo y una parte de esa corriente se va a ir por acá, pero la otra parte va a seguir viniendo por acá, viene, nuevamente se cruza con este nodo, una parte puede irse por acá o simplemente como es tierra, venirse por acá y cerrar el circuito. Para lo cual yo diré, aplicando las leyes de Kirchhoff, diré, sumatoria de voltajes es igual a, mejor dicho, la sumatoria de voltajes en un circuito de malla cerrada dice que tiene que ser todo igual a 0, ¿no? En este caso yo tengo voltaje de alimentación, empiezo con ese voltaje de alimentación, que sería B sub S1, el único positivo, de ahí tendría que decir menos el voltaje que cae en R1, sería el voltaje que cae en la resistencia 1, menos el voltaje que cae en la resistencia 2, menos el voltaje o la caída de tensión en la resistencia 2, todo esto debe ser igual a 0. Pero ahora yo no sé cuánto vale B sub R1
¿Y cuánto vale B sub R? 2. Entonces yo podría esto reescribirlo de alguna manera e indicar y decir, ¿no? El voltaje de la fuente 1 menos, yo recuerdo ayer que por la ley de Ohm les había indicado que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente, ¿no? Entonces, el voltaje que va a querer esa resistencia, ¿qué quiere decir? De este punto y en este punto, yo lo puedo representar como el producto de la resistencia 1 multiplicado por la corriente que atraviesa ese circuito, que en este caso estoy diciendo que va a ser la corriente I de la malla 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Menos, acá tenemos otro voltaje, ¿no? El voltaje que va a caer en estos dos nodos, en donde está la resistencia 2. Sería igual a R2 multiplicado por la corriente que atraviesa esta resistencia. Entonces, si yo hago el análisis, estoy viendo que por este conductor está atravesando la corriente IM1, pero veo el circuito, o sea, aparentemente para analizar yo solo estoy analizando esta malla, ¿no? Pero no puedo olvidarme de que estos nodos están conectadas a otra malla, ¿no? A otra malla en donde tiene una corriente I2. Entonces este I2 igualmente, ¿no? Vendrá por acá, circulará por acá, viene por acá, sube por acá. En este caso está subiendo la corriente y la corriente I1 está bajando, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una contraposición de corrientes. Por la resistencia 2 va a estar pasando una corriente que está bajando de IM1 y otra corriente que está subiendo de IM2. Entonces, como estoy analizando la malla 1, diré, va a ser igual a la diferencia de la corriente IM1, que es la que estamos analizando, menos el valor de la corriente IM2. Y todo esto igualado a 0. ¿Puedo reordenarlo de alguna manera? Puedo llevar todo lo que está con negativo al otro lado como positivo. Y tendría lo siguiente, ¿no? B sub 1 es igual a R1 multiplicado por IM1 menos, o mejor dicho, en este caso sería más, R2 por IM1 menos IM2. Y esa sería mi primera ecuación para la malla 1. ¿Se ha entendido? Sí. Ya, perfecto. Me alegra que se esté entendiendo. Lo mismo podemos hacer para la malla 2. Para la malla 2 hagamos el mismo análisis y tendríamos lo siguiente. Diríamos, en este caso, ¿qué diríamos? Podríamos empezar acá o continuar de acá, ¿no? Decir que viene I2, viene por acá y empezamos por acá. O podemos empezar en la fuente. En la fuente empezamos y decimos, ¿no? Viene acá por acá una corriente IM2. Viene por acá y retorna, ¿no? Y en este caso, si se dan de cuenta, acá teníamos, en esta primera malla, teníamos el voltaje o la fuente de alimentación y teníamos positivo, negativo. Para IM1 el recorrido era en este sentido, ¿no? Por lo cual asumíamos que del polo positivo está saliendo la corriente. Pero acá en este caso se ve lo contrario, ¿no? Hemos asumido el sentido de la corriente para todos en ese sentido, ¿no? En sentido horario.
y en este caso estaría prácticamente saliendo, ¿no? Saliendo. Entonces, para eso podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Podríamos decir menos ahora sí, menos voltaje BS2 solamente esto por la convención de la corriente, menos, acá tenemos nuevamente R2, ¿no? R2 multiplicado, no voy a hacer como en este caso, ¿ya? B sub R1, B sub R2, vamos a cortar ese paso, directamente vamos a reemplazar con la ecuación equivalente. En este caso tendríamos una corriente que estaría pasando por R2, que sería IM2, que está de camino de subida, y en su contraparte IE1 está bajando, ¿no? Como estamos analizando nosotros el circuito de la malla 2, entonces nosotros asumimos el sentido de la corriente como positivo para este caso, ¿no? Entonces decimos que IM2 menos la otra corriente, IM1, multiplicado por R2, esa va a ser la caída de tensión. Menos, continuamos por el camino y nos encontramos ¿con qué nos encontramos acá? Con R3, ¿no? R3, ¿con qué valor tendría que multiplicarlo? Si me están entendiendo. IM2. IM2 sería. Perfecto, perfecto. Gracias. Y finalmente acá tenemos R4, ¿no? Menos R4. Y acá nuevamente, ¿qué corrientes están pasando por R4? Por una parte está pasando IM2 que está bajando. Y acá tenemos IM3 que viene por acá y está subiendo, está en contraposición. Nuevamente vamos a tener que anotar la diferencia de estas dos corrientes, ¿no? IM2 menos IM3. Y todo esto igualado a 0. Y nuevamente, ¿no? Podríamos reorganizarlo y llevar todo lo que está con negativo, en este caso todo lo que es aparte de la fuente, al lado izquierdo, y tendríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos esto, ponemos igual, esto era negativo, se vuelve positivo, este que era negativo, se vuelve positivo, y esto que era negativo se vuelve positivo. Ya tendríamos la segunda ecuación para la malla 2. Para la malla 3, ¿qué tendríamos? Tenemos la malla 3 con la corriente I3 y vemos, ¿no? El recorrido de la corriente. El recorrido de la corriente está en este sentido horario, ¿no? Vemos por acá, viene por acá, viene por acá, nuevamente traspasa PS2. En este caso está saliendo del polo positivo. Entonces directamente yo podría indicar y acá decir, tengo voltaje BS2 positivo menos las caídas de tensión, ¿no? En este caso las caídas de tensión van a ser en R4, sería entonces R4 multiplicado por la diferencia, ¿no? En este caso I3 está subiendo y I2 está bajando, ¿no? Sería I3
IM3 menos IM2 menos la caída de tensión en R5. Sería R sub 5 multiplicado por la única corriente que está atravesando este circuito, que sería IM3. Todo esto igualado a 0. Y nuevamente yo puedo ordenar mi ecuación e indicar que el voltaje B sub 2 va a ser igual a R4 por IM3 menos IM2 más R5 por IM3. Y esta sería mi ecuación para la malla 3. Y con esto estaríamos respondiendo el inciso A, que simplemente esto es un ejercicio de circuitos eléctricos, ¿no? Tal vez lo que nos va a interesar un poco más es el desglose del inciso B y del inciso C, que nos decía representar en forma de ecuaciones de acuerdo a los parámetros que son nuestra incógnita. Nuestras incógnitas acá prácticamente es I1, I2 e I3, porque se supone que la fuente de alimentación es conocida, las resistencias son conocidas. Lo único desconocido son los valores de la corriente. Entonces rápidamente podríamos hacer eso para no perder mucho tiempo y decir, ¿no? Para la ecuación de decir, para la ecuación 1 o para la malla 1, lo que necesitamos es simplemente desglosar esto, ¿no? Decir, lo copiaremos, sigue por acá. Acá tenemos esta y tendríamos lo siguiente. Desgloso esto, está bien, esto lo distribuyo y me quedaría algo así, ¿no? Tendría I M1 más por menos R2 por IM2. Y esto ya desaparece, ¿no? Esa sería mi ecuación resultante si lo distribuyo esto, ¿no? Esa sería mi primera ecuación. Para la segunda ecuación tendría lo siguiente también, ¿no? Agarro esta ecuación, lo desgloso un poquito, esto ya no me interesa. Control C, Control B, si esta la distribuyo, tendré, ¿no? R2 por IM2 menos R2 multiplicado por IM1. Esto se va. Acá está bien. Este igual, ¿no? La puedo distribuir, perdón, y tener lo siguiente, ¿no? IM2 menos R4 multiplicado por IM3. Solo estoy haciendo álgebra común y silvestre, ¿no? Y de ahí ya tengo mis incógnitas acá, ¿no? Puedo ordenarlo de alguna manera y 1 ponerlo adelante y 2 agruparlo y 3 también agruparlo, ¿no? En este caso solo tengo I3 suelta, I1 suelta y M2 puedo agruparlo, ¿no? Y diría entonces menos B, control C, control B, igual, y diría lo siguiente, menos R2 multiplicado por IM1 más IM2 todo eso multiplicado por ¿qué? Por la factorización de las resistencias, ¿no? Acá tengo R2, acá tengo R3 y acá tengo R4. Entonces podría decir
R2 más R3 más R4. Y finalmente menos R4 por IM3. Y ahí he planteado otra ecuación, ¿no? Y finalmente para la tercera ecuación, pondré así separadito para que se entienda. Finalmente para la tercera ecuación tendré lo siguiente, ¿no? Distribuyo este R4 rápidamente y tendré lo siguiente, ¿no? Tendré IR4 multiplicado por IM3 menos R4 multiplicado por IM2. ¿Puedo reordenarlo de alguna manera? Sí, ¿no? Puedo ordenarlo y tendría lo siguiente. Haré un copy. Hago un copy y digo, ¿no? Que adelante vaya IM2. Y a continuación que sea más IM3 multiplicado por su factorización, ¿no? Que es caso sería R4 más R5. Esta se va. Y ahí tendría la respuesta del inciso B, que nos pedía poner todo en función de las variables que son nuestras incógnitas. Finalmente, el inciso C sería la expresión matricial de este sistema, ¿no? En donde tendríamos que escribirlo de la siguiente manera. Tendríamos que ponerlo como matriz R, si quieren, multiplicado por la matriz I, y todo esto igualado a la matriz B. Muy similar a lo que nosotros manejábamos, ¿no? La matriz A multiplicado por la matriz X, y todo esto igualado a la matriz de términos independientes B. Para no hacerlo muy larga, directamente escribiríamos la matriz A, la matriz X y la matriz B. Acá tendríamos la matriz A, que sería igual a una matriz de 3 por 3, ¿no? Acá colocaremos los elementos 3 por 3, en donde nuestros coeficientes serán, acá tenemos R1, R sub 1, ¿qué pasó acá? No lo hemos factorizado. Ya, directamente lo factorizaremos, ¿ya? Sería, para IM1 sería R1 más R2, acá está mal, más R2, y tendríamos menos R2 para I2. R2 y para IM3 no tenemos nada, ¿no? 0. Acá signo es negativo, menos R2. Para la segunda fila tendríamos lo siguiente, menos R2, acá sería menos R2, para I2 tendríamos la suma esta, ¿no? R2 más R3 más R4,
Y para I3 sería menos R4. R4. Y para la tercera ecuación tendríamos menos a 0 para I1, porque no tenemos ahí nada. Menos R4 para I2. Y para I3 tendríamos R4 más R5. R4 más R5. Y esta sería nuestra matriz A. ¿Ahí se entiende, no? Nuestra matriz X simplemente sería con 3 elementos. Nuestra matriz X sería I1 o IM1, como lo hemos llamado acá, IM2 e IM3. Esa sería nuestra matriz X. Y nuestra matriz B sería igual a, en este caso sería A, voltaje, o mayúscula, ¿no? Voltaje positivo en S1. Acá era voltaje negativo en S2. Y acá era voltaje positivo en S2. Y lo demás simplemente ya es aplicar cualquiera de los métodos aprendidos, ¿no? ¿Preguntas y dudas hasta acá? Espero que se haya entendido. Continuamos, ¿no? Hasta acá es el planteamiento de las ecuaciones, ¿no? Lo demás ya es simplemente aplicar lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Otro ejemplo típico que se suele aplicar es en isostáticas, ¿no? Y acá tenemos un problema resuelto del Beer-Johnson, en donde tenemos una armadura, ¿no? En donde tenemos estos elementos que están interconectados, estas barras si quieren, ¿no? Que están conectadas de la siguiente manera, como muestra en la figura. Se está aplicando dos cargas externas de 2000 libras y de 1000 libras respectivamente en los puntos A y B. Tenemos las dimensiones de las armaduras, acá nos dice de 12 pies, 12 pies, 8 pies, 6 pies, 12 pies, 6 pies. Tenemos la unión de las armaduras, el punto A, B, C, D y E. No vamos a entrar mucho a desglosarlo esto porque este es un problema típico que ustedes pueden revisar donde sea, ¿no? Simplemente vamos a hacer una explicación rápida. Le podemos hacer una representación esquemática como el que vemos acá, donde podemos representarlo con líneas y los nodos con puntos. Ahí expresamos con vectores que nos van a denotar las cargas y tenemos los puntos que tenemos ahí unidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá en el punto E, nos indica que se puede deslizar, ¿no? En el eje X, en el eje Z o en el eje Y, depende de cómo manejen el sistema coordenado, puede haber una reacción. Entonces hay una reacción en el punto E y en este punto, como está empotrada, existen dos reacciones, ¿no? Reacción en C en X y reacción en C en Y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Física común y conocida para todos. A continuación podemos empezar a hacer el análisis en cada nodo. Podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre e indicar, ¿no? Que en el punto o en el nodo A, por ejemplo, van a actuar estas fuerzas. En el punto B va a actuar estas fuerzas, en el punto C estas fuerzas y ahí estamos colocando, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que va a actuar de A a B va a ser la misma que va a actuar de B a A, solo que va a ser un vector con sentido opuesto o contrario, ¿no? Acá tenemos los ángulos
que nos han dado de acuerdo a las características físicas del ejercicio, y ahí podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre para cada nodo. Si analizamos el primer nodo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos el nodo A, en donde está actuando una fuerza de 2000 libras, va a haber una fuerza de A hacia B, y va a haber una fuerza de A hacia el punto D. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 por equilibrio, y hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Fuerza A sub B más fuerza A sub D multiplicada por el coseno del ángulo. Lo propio, en el otro eje tendremos menos 2000 menos fuerza AD por el seno del ángulo. ¿Hasta ahí alguien se ha perdido o todo comprendido? ...37 participantes. César Bernardo, ¿se está comprendiendo? No hay respuesta. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas para el punto B, vamos a tener lo siguiente, igual, ¿no? Tenemos estas fuerzas aplicadas en donde tendríamos la fuerza de 1000 libras, la fuerza de A a B, en sentido opuesto esta vez, la fuerza de B a C, la fuerza de B a D con un ángulo de desfasamiento y la fuerza BE igual con el mismo ángulo, ¿no? Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, tendremos el siguiente par de ecuaciones. Menos fuerza de A, menos fuerza de B, coseno por el coseno del ángulo, más fuerza de BE por el coseno del ángulo, más fuerza BC. Lo propio para el otro, menos 1000, menos la fuerza de BAD por el seno del ángulo, menos fuerza de BE por el seno del ángulo, ¿no? Acá se complementa, ¿no? Donde tenemos acá coseno, en el otro tendremos seno, coseno, seno. Y así vamos haciendo para cada uno de los puntos. Para el nodo C vamos a tener lo propio, ¿no? El análisis de las fuerzas que están actuando en este punto. Tenemos en este caso la fuerza BC, la fuerza CE, la reacción en Y y la reacción en X. Hacemos la sumatoria de las fuerzas en Z, en X, y vamos a tener este sistema de ecuaciones, ¿no? Uno para el eje X y el otro para el eje Z. O Y, no sé, dependiendo, ¿no? Para el punto D, lo propio. Analizamos las fuerzas que están actuando, hacemos la sumatoria de fuerzas por descomposición de fuerzas o vectores y vamos a tener este sistema de ecuaciones. Para el punto E, lo mismo. Prácticamente mecánico el trabajo, ¿no? Descomponemos las fuerzas, hacemos la proyección, hacemos la sumatoria en cada eje y vamos a tener este sistema de ecuaciones. Y finalmente vamos a tener una matriz en donde vamos a representar las fuerzas de esta manera, ¿no? En donde en nuestra matriz de coeficientes tendremos lo siguiente, ¿no? Tenemos en este caso valores que son unitarios y tenemos acá, ¿no? En vez de colocarle sen del ángulo, cosen del ángulo, directamente se ha colocado menos S, ¿no? Dando a entender que S es el seno del ángulo y C es coseno del ángulo. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones o una matriz cuadrada de cuánto por cuánto. 1, 2, 3, 4, 5 pares de ecuaciones, ¿no? Teníamos un par por cada nodo. Teníamos 5 nodos, entonces tenemos 10 ecuaciones. 10 ecuaciones y esta matriz ya es un poquito más complicado resolverlo, ¿no? Entonces para esto ya nos sirve de gran manera los programitas que hemos ido armando, ¿no? En donde nosotros simplemente introducimos esta matriz de coeficientes, introducimos nuestro vector de coeficientes independientes y nos va a arrojar todos estos datos, ¿no? Preguntas y dudas. Y aquí dice, ¿no? La solución de la matriz se lo va a realizar de la siguiente manera, dice, ¿no?
igual a G menos 1, ¿no? En donde tenemos que determinar que no exista indeterminación, que haya equilibrio en cada nudo y que el planteamiento y solución de sistemas de ecuaciones sea posible. ¿Cómo se hace el ensamble? Aquí nos dan algunos parámetros, ¿no? Simplemente nos dice, ¿no? Cada una de las filas corresponde a una ecuación de equilibrio. Por ejemplo, todo esto multiplicado por esto, igualado al primer valor, es la primera ecuación. Esta sería la segunda ecuación, la tercera ecuación, la cuarta ecuación, así hasta llegar a la décima ecuación. Nos dice, ¿no? En la parte superior de la matriz se reescribe la traspuesta del vector de incógnitas, esto para facilitarnos de alguna manera y guiarnos de que está bien escrita nuestra matriz, ¿no? Por ejemplo, este 1 está multiplicando acá, esto está multiplicando acá, esto, mira, todo lo demás está multiplicado por 0, ¿no? Y lo propio para la segunda, tercera, hasta la décima columna. Y nos dice, ¿no? En amarillo, el vector unitario de componente del elemento según el nodo donde se hizo el equilibrio. Y para cada elemento la sumatoria de las columnas es 0 y para las reacciones da igual a 1. Esta manera de darnos cuenta. Las reacciones son también unitarios y están en la respectiva componente de los nodos. Acá tenemos las reacciones, ¿no? Nos dice que tienen valores unitarios. Y las fuerzas externas son las magnitudes de la fuerza y están en la respectiva componente del nodo. ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿Está todo claro? Sí. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿Cuáles son aquí las incógnitas? ¿Son las fuerzas internas? Estas serían las incógnitas. Todo este vector de matrices. Como tú dices, sí. La fuerza que se ejerce de A hacia D, la fuerza de A hacia D, la fuerza, o sea, y las reacciones. Este sería nuestro vector de incógnitas. Ok, Inge, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, duda? Viendo y considerando que no hay más dudas, ya hemos visto, ¿no? Algunas aplicaciones que ustedes ya deberían saber resolver, ¿no? Simplemente hemos hecho un pantallazo de que a medida que vayamos metiéndonos en procesos o por áreas, va a aparecer sistemas demasiado extensos, ¿no? Demasiadas cantidades de ecuaciones que con los métodos tradicionales o con los métodos analíticos prácticamente sería muy largo de resolver. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, de 10 por 10, tendríamos que trabajar con las 10 ecuaciones. Imagínense que no hubiera tantos ceros, ¿no? Imagínense que esto estuviera lleno con valores numéricos. Ahí se complica un poco más, ¿no? Ahora veamos un pantallazo también de la aplicación de los métodos numéricos en elementos finitos, ¿ya? Para elementos finitos no voy a dar digamos, una explicación larga y tendida de esto, porque esto se ve prácticamente en cursos superiores. Hay diplomados y maestrías para ver este tema de elementos finitos. Nosotros lo vamos a ver, digamos, lo más superficial. Por ejemplo, podríamos empezar diciendo que para una introducción de los elementos finitos, en lo que consiste es en discretizar
el sistema continuo en pequeños elementos interconectados, que se especifica el comportamiento de cada elemento mediante un conjunto finito de parámetros y se ensamblan los elementos y se resuelve el sistema complejo. ¿Qué quiere decir con todo lo que ha dicho acá en este diagrama que está en pantalla? Que simplemente nosotros podemos tener un elemento así tan simple como esto, que es una viga, que es una barra empotrada, que estamos aplicando una fuerza con los métodos tradicionales que nosotros conocemos, ya sea de flexión, de deformación y todo aquello. Nosotros podemos calcular esto como si solo fuera un elemento, ¿no? Y indicar cuál va a ser la flexión o la deformación que va a sufrir este elemento. Lo que me dice el método de elementos finitos es que de alguna manera nosotros este elemento tan básico lo podemos discretizar o lo podemos partir en pequeñas porciones. Por ejemplo, lo más básico en este caso sería partirlo en 2, digamos, o partirlo en 4, o partirlo en 8, partirlo en 16, en 32 o en la cantidad que ustedes vean conveniente. Y cada uno de esos pedazos nosotros lo podemos analizar como si fuera una porción separada del resto. Y una vez que se hace el análisis de cada uno de estos pequeños segmentos, unirlos, ¿no? Unir las respuestas entre todas y tener la respuesta o la resolución del sistema completo. Por eso acá nos dicen, ¿no? Hacer pequeñas diferenciales de u respecto a x y al final de cuentas esas diferenciales hacer una sumatoria y tenemos el resultado final. ¿Con qué parámetros o qué características tenemos que tomar en cuenta? Primero, el dominio en el que estamos trabajando, la cantidad de elementos que estamos nosotros analizando, las condiciones del entorno, qué nodos van a estar empotrados, qué elementos van a estar libres y cómo van a ser conectadas cada uno de estos pequeños elementos. El número de incógnitas que nosotros deseamos hallar y finalmente la cantidad de nodos también que vamos a analizar. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Teníamos un elemento cualquiera con una superficie, con una forma, puede ser regular o irregular, y nosotros dependiendo de de las condiciones y de las posibilidades que tengamos, podemos nosotros hacer la división de este elemento en pequeños subelementos, ya sean de forma rectangular, de forma triangular, de forma circular o como mejor les parezca, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer estos pequeños retazos y tratar de aproximarnos a la superficie total. En este caso, si yo he elegido formas triangulares, todo tiene que llenar de forma triangular, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá no se ve eso, ¿no? Acá tendría que haber un corte recto, acá tendría que haber un corte recto, y justamente estaríamos analizando una figura que se aproxima a la superficie o al volumen original, ¿no? Se trata de problemas continuos en donde tenemos que tener elementos finitos, ¿no? Aquí vamos a aplicar ya lo que son las funciones de interpolación, los grados de libertad, los valores en los nodos y valores en cualquier punto del elemento es lo que se pretende calcular. Si antes con los métodos tradicionales analizamos esto como un todo, ahora podemos determinar las fuerzas internas o las deformaciones que sufren cada nodo o cada punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Un modelo aplicando el método de elementos finitos es una idealización matemática de un sistema físico. Acá podemos tener un sistema real, que sería esta escalera, y nosotros podemos hacer un modelo en elementos finitos de la siguiente manera, ¿no? En donde tendríamos
en que en cada unión de los elementos tenemos nodos, ¿no? Y estos nodos nosotros ya podemos analizarlos, ¿no? Sabríamos lo que pasa en cada punto naranja, si quieren, ¿no? De tal manera que nosotros diríamos, ¿no? La información se transmite de elemento a elemento solo a través de los nodos comunes. Cuando yo hago el análisis, mira, por ejemplo, estoy hablando de dos pequeñas superficies que son parte del todo. En este punto o en este nodo, yo en el momento que yo analizo, simplemente analizo esta, ¿no? Este elemento A, y me olvido del resto. Pero como este nodo está conectado con el elemento B y este nodo está conectado con el elemento B, este nodo es común para los dos elementos, ¿no? De tal manera que yo tengo que, de alguna manera, transmitir la información que le va a generar este elemento B a este punto y transmitirle la información que va a generarle este elemento en este punto. De tal manera que cuando yo aísle este elemento, no voy a aislarlo como si fuera un elemento separado del resto, ¿no? Sino simplemente voy a hacer esa, ¿cómo les puedo indicar? Voy a hacer de cuenta que está separado, pero sin perder la información que le está generando este elemento B. ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, ¿no? Nodos separados, aunque coinciden en el espacio, los elementos A y B no se comunican, hay que fundir o mezclar los nodos. Nodos comunes, los elementos A y B se comunican entre sí. Generalmente cuando ya quieres hacerse este análisis de elementos finitos, no se lo hace de manera manual, ¿no? Se lo hace ya con la ayuda de un software que soporte elementos finitos, y para esto tenemos un montón. ¿Qué hace este software prácticamente de manera general? ¿O qué datos nosotros tenemos que introducir y qué nos va a generar el software? Primero, nos dice, ¿no? Selección del tipo de análisis que vamos a realizar. 2. Diseño del modelo. ¿En qué dimensiones vamos a analizar? Si va a ser en una sola dimensión, si va a ser en 2 dimensiones o si va a ser un elemento tridimensional. 2.2. Tipo de elementos y características, ¿no? ¿Qué características van a tener estos elementos? ¿Qué formas va a tener? ¿De qué material está constituido? ¿Es elástico, no es elástico? ¿Es sólido? ¿Es un fluido tal vez? Etcétera, ¿no? Toda esa información lo tenemos que tener a la mano. Punto 3. Creación de la geometría. ¿Con qué geometría nosotros vamos a discretizar ese elemento? Lo que hace rato les decía, ¿no? Podría ser cuadraditos, rectángulos, triángulos, etcétera, ¿no? Y finalmente, una vez que hemos identificado y hemos delimitado todos estos 3 pasos, nos vamos al mallado. El mallado simplemente es aplicar esta geometría en todo el elemento, ¿no? Punto 5. Aplicación de las condiciones de contorno. Es decir, si nosotros estamos analizando un elemento, pero este elemento está en contacto con otros elementos que no estamos analizando, como el caso de la barra roto, ¿no? Que estaba empotrado en una pared, entonces ahí nos van a dar las condiciones de contorno, ¿no? Por ejemplo, el que está empotrado va a tener 2 reacciones externas que van a influir en el elemento que estamos analizando, ¿no? O si simplemente va a tener, digamos, una superficie libre, una superficie colgando al otro extremo, entonces la condición del contorno nos indica que ese nodo prácticamente puede tener movilidad o cierto grado de libertad dependiendo en cuántas dimensiones estamos trabajando, ¿no? Aplicación de cargas y presiones como un punto 6, fuerzas externas aparte, ¿no? Fuerzas externas, nos vamos a la resolución y finalmente la visualización y análisis de resultados.
Ejemplo de viga doblemente empotrada. Aquí nos dicen, ¿no? Tenemos una viga que está empotrada acá, que está empotrada acá. Tenemos las dimensiones, tenemos la fuerza que está actuando, la distancia a la que está actuando, también podría ser dato. Tenemos datos de las características del material. Tenemos acá, por ejemplo, el módulo de elasticidad de Young. Tenemos su inercia y tenemos la forma de la superficie, ¿no? Que en este caso puede ser rectangular, cuadrada o tener una forma totalmente irregular. Y la representación que nosotros podríamos ponerle, ¿no? Tipos de elementos que decíamos hace rato, ¿no? Podríamos trabajarlo en una dimensión, que simplemente lo vamos a denotar como una barra unidimensional. Podría ser en 2D o en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En 2 dimensiones ya estaríamos hablando de superficies. En 3 dimensiones ya estaríamos hablando de volúmenes. Podríamos hablar de grados de libertad. Si se puede mover en el eje X, ya sea de izquierda a derecha, en el eje Y de arriba a abajo, o en el eje Z, ya sea de forma transversal, ¿no? También el tema de las rotaciones en cada eje. De acuerdo a las características de contorno, nosotros delimitamos lo que son los grados de libertad estructural. También definimos algunas constantes reales, como sería, ¿no? El espesor, o de la barra, por decirles, ¿no? El área, la inercia, el espesor, el volumen. Y finalmente, una vez que se lo introduce al software, hacemos la visualización de los resultados. Y esto es lo que nos mostraría el software, ¿no? Prácticamente, no sé si se ve acá, lo puedo agrandar un poquito. Acá nos muestra prácticamente el resultado en tablas y la más típica es verlo en código de colores, ¿no? En donde cada color prácticamente nos representa qué está pasando con el elemento, ¿no? Acá tenemos uno para un elemento tridimensional y ahí nos muestra, ¿no? Las tensiones y los esfuerzos que va sufriendo el elemento. Esto para que nosotros podamos verlo de manera más rápida e interpretarlo, nos muestra por colores, ¿no? Y esa sería una introducción así rápida de lo que son elementos finitos. Ahorita podemos tratar de hacer un poquito de avance al respecto. Y para ello me he tomado la libertad de agarrar dos textos, ¿no? Este texto que sería, estas les puedo enviar, por ejemplo, esta es producción de acá de la facultad, ¿no? Del ingeniero Jaime Molina, es de la carrera de mecánica, creo que actualmente ya no está dando docencia, ¿no? Justamente su texto es de fundamentos del método de elemento finito, esto para que lo tengan como lectura, ¿no? Porque analizar todo esto prácticamente es un curso aparte, ¿no? Es un texto de 470 hojas y ahí nos dice, ¿no? Todo el contenido, los conceptos básicos, la concepción de dónde surge, la forma de discretización que se podría tener, un poco de historia, no nos interesa mucho esto por el momento, tal vez esto sí ya nos interesa, ¿no? Esta. A ver, nos dice, el resorte elástico lineal es un dispositivo mecánico capaz de soportar solamente carga axial y es construido de modo tal que, sobre un rango de operación razonable, significando la extensión o compresión más allá de la longitud indeformada, el alargamiento o la contracción del resorte es directamente proporcional a la carga axial aplicada. La constante de proporcionalidad entre la deformación y la carga es llamada constante del resorte o coeficiente de rigidez, generalmente denotada como K y tiene representación dimensional de fuerza por unidad de longitud. Esto ustedes lo han visto de alguna manera cuando han analizado resortes, ¿no? En física, en donde teníamos un resorte a la cual se le aplicaba una fuerza
y esta sufría una elongación, ¿no? Una elongación o una compresión. Si hacíamos una curva fuerza versus la elongación o compresión, en todo caso la deformación, esta era una recta, una cierta pendiente, ¿no? Y esta pendiente nos representaba la constante K de elasticidad del resorte, ¿no? Hasta ahí nadie creo que se ha perdido, ¿no? Acá está justamente esa ecuación. Fuerza es igual a K por X, le llamamos, ¿no? Acá lo estoy llamando un valor delta. Y ese valor delta es simplemente la deformación entre una posición antes versus una posición después, ¿no? Y acá podemos representar la fuerza igual a la constante K menos la deformación 2 menos la deformación 1. Y de ahí podríamos irnos un poquito más, ¿no? A ver qué más me interesa ver de acá. Ensamble en coordenadas globales. Eso lo vamos a ver con un ejemplito, ¿ya? No vamos a tratar de leer mucha teoría, porque para la teoría yo les dejaría este texto y lo leerían, ¿no? A ver, ¿hasta ahí alguna duda o consulta que tuvieran? ¿Qué pasó? ¿Siguen ahí o ya? Todo claro, ¿Todo claro? Me alegra, me alegra. Me alegra escuchar eso. Podríamos aplicar estos mismos gráficos para que no esté dibujando, ¿no? En el PowerPoint. Por ejemplo, podríamos analizar este elemento que es un resorte. Que más allá podríamos ya decir que no es un resorte propiamente dicho, ¿no? Podría ser una barra de metal, podría ser una barra de aluminio, o sea, de cualquier material que sufra deformación. Y al sufrir deformación, tiene una constante de elasticidad, ¿no? O una constante de deformación, que sería K. Para cuestiones de entendimiento, le estamos viendo como un resorte, porque prácticamente el resorte es más notorio, ¿no? Su compresión o su elongación. Y a este elemento llamado resorte, nosotros le estamos aplicando fuerzas, ¿no? Una fuerza F1 y una fuerza F2. Y al aplicarles estas fuerzas F1 y F2, podríamos decir, ¿no? Que F2, F1, y si tenemos un sistema que está en equilibrio, que prácticamente, si nosotros denotamos ahorita o analizamos físicamente un sistema tal como nos está mostrando en el sistema, que ambas fuerzas están actuando en un mismo sentido, este elemento tendría que estar desplazándose a una velocidad y con una aceleración, ¿no? Dependiendo si es acelerado o no, ¿no? Prácticamente se se lo suele representar esto en un sentido y la otra fuerza en el otro sentido, de tal manera que hay equilibrio en el sistema y simplemente existe deformación. En acá seguramente en el texto debe estar haciendo aclaración a ese aspecto, ¿no? Que fuerza 1 es igual aquí está, ¿no? Fuerza 1 es igual a menos K por U2 menos U1 y fuerza 2 es igual a K por U2 menos U1. Acá si reemplazamos este equivalente de F2, que es acá, que es lo mismo que vemos acá, diríamos que F1 es igual a menos F2 y el sistema está en equilibrio, justamente, ¿no? En este caso la condición de equilibrio estático la escribimos como F1 más F2 es igual a 0, o de manera equivalente que F1 es igual a menos F2, y podemos reescribir la ecuación 2.2 en términos de las fuerzas nodales aplicadas como este par de ecuaciones. Notando que como alternativa escogimos tomar F igual a F1 igual a F2 como par de fuerzas que solicitan en tracción al resorte. Estas dos últimas ecuaciones pueden ser expresadas en forma matricial. Véase el apéndice A, ¿no? Nos manda el apéndice A para una revisión del álgebra lineal. ¿Cómo? Y acá nos dice, ¿no?
que nosotros podemos representar este par de ecuaciones de F1 por F2 como el producto de K menos K menos K, K por las deformaciones de U1 y U2. Prácticamente aquí no nos explica de dónde ha nacido esto, ¿no? Ahorita yo les voy a explicar. O escrita de forma compacta y sintética como fuerza igual a la matriz de constantes multiplicada por el vector de deformaciones, donde K sub E es igual a esta matriz. Si hacemos algunas operaciones tendríamos esto, ¿no? Que K lo sacamos afuera y tendríamos 1 menos 1 menos 1, 1. Es definida como la matriz de rigidez del elemento del resorte en el sistema local coordinado o sistema propio del elemento. U es la matriz columna, vector de desplazamientos nodales, y F es la matriz columna, vector de cargas nodales de elemento. Eso es todo lo que nos interesa saber por el momento. Y luego ya se viene teoría, ¿no? Ensamble de más. Hasta ahí quisiera alguna impresión que tengan de este método, ¿no? No sé si se ha entendido o hasta dónde se ha entendido y dónde más o menos ya se ha dejado de entender. Ya, perfecto. Volvámonos a nuestra presentación y digamos lo siguiente, ¿no? A ver, me crearé más diapositivas. Haré algo rápido. Tenemos nuestro elemento, una barra cualquiera, donde en esa barra están confluidas o está guardando información de varios elementos, ¿no? Está guardando, por ejemplo, información de la longitud, está guardando información de su módulo de elasticidad Young, está guardando información del área, está guardando información de la inercia, etcétera, ¿no? Para no alargarlo más. Esta barrita está guardando información de todo eso. Y con todo eso nosotros podríamos utilizar datos que nosotros ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, decíamos que yo puedo aplicar una fuerza en este punto, puedo aplicar una fuerza en este punto, tal como dice en el texto, ¿no? Y lo voy a poner como si fuera una barrita nada más. Y voy a aplicar, ¿no? Una fuerza acá. Y voy a aplicar otra fuerza en sentido contrario, en el otro sentido. Hemos dicho que acá vamos a tener los nodos, ¿no? Acá tenemos nodo 1, en color negro. Medio complicado estar dibujando acá. Y acá tenemos el nodo 2, ¿no? Nodo 1, nodo 2. Podríamos colocarlo acá para que se entienda. Tenemos el nodo 1 y tenemos el nodo 2. Acá tendríamos una fuerza F2 si quieren, F en mayúscula pongamos F2. A este otro lado tendríamos una fuerza F1. ¿Y qué más tendríamos? A ver. Con nuestros conocimientos de física conocemos esta ecuación. No sé, a ver. No me van a dejar mentir y me van a decir si la reconocen. Es igual a E por... ¿Dónde está?
No lo encuentro. Ah, aquí está. ¿Conocen esta ecuación? O negativo de esfuerzos. También hay esta otra relación, ¿no? De que el esfuerzo es igual a la fracción de la fuerza aplicada sobre el área. Esto debe ser más para ustedes, ¿no? Como la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Conocemos esas dos ecuaciones de física común o de resistencia de material, si quieren. Además, este es el módulo de Young o el módulo de elasticidad. Esta, por ejemplo, es la deformación unitaria. De acá yo podría decir, ¿no? Que además esta expresión es la deformación unitaria y es igual a delta L. ¿Dónde está mi delta? Delta L sobre L. Si lo hago un poco de desglose, sería lo mismo que decir L2 menos L1, ¿no? O podríamos poner U2, minúsculo ponemos, U2 menos U1, o L2 menos L1 sobre la longitud inicial, sobre L, ¿no? Y de ahí yo podría decir, por ejemplo, hacer un análisis para el punto 2 e indicar lo siguiente. Puedo decir que la fuerza o el esfuerzo en el punto 2 ¿dónde está? Esfuerzo en el punto 2, pondré colocar F sigma, esta 2, va a ser igual ¿a qué era igual esto? Sigma era igual a F, en este caso podría colocar F2 sobre el área, y esto va a ser igual ¿qué me dice la ecuación? Es igual a una constante E de elasticidad multiplicada por la deformación. Y la deformación justamente es esta, ¿no? U2 menos I1 sobre L. Estoy generando esta primera. De acá yo podría despejar F2 solamente. Si despejo F2, ¿qué me va a quedar? Esta A lo llevo al otro lado y tendré E por A, y acá solo me va a quedar F2. Pero yo sé que por condiciones de equilibrio F2 debe ser igual a F1. Entonces podría decir que F1 es lo mismo que F2, pero con signo negativo. Por lo tanto, F1 será igual a menos EA por U2 menos U1 sobre L. Y esto ya puedo eliminarlo. Y ahí explico esto, ¿no? Ahí ya tengo las dos fuerzas. Y podría generar un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2. Podría colocarlo en orden y decir, ¿no? Esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación. Y si yo planteo esto matricialmente, tendré lo siguiente, ¿no? Control V y diré, voy a tener una matriz con dos elementos, que en este caso serían F1, ya que he hecho con minúscula, continuaremos F1, F2, igual a una matriz
con 4 elementos. Con 4 elementos donde tendría 1, menos 1, menos 1 y 1, multiplicado por una matriz con 2 elementos que van a ser U sub 1 y U sub 2. Pero estos valores, ¿de dónde aparecen? El producto de esto, ¿no? Tendríamos acá afuera E por A dividido sobre L. Y de ahí aparece esa ecuación que hace rato les mostraba, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación yo lo puedo desglosar, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un producto. Tengo U2 menos I1. Esto yo lo puedo separar. Lo puedo escribir como igual a, aquí abajo lo pondremos, ¿no? F1 es igual a menos EA multiplicado por U sub 2, todo esto dividido sobre L, menos por menos, más, lo mismo, solo que en vez de U2 tengo U1. Acá tengo mi ecuación 1, ¿no? Para mi ecuación 2 hago lo propio. Hago la distribución de esta EA para U2 y U1 y me va a quedar algo así. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y si lo reescribo me va a quedar de esta manera, o como han visto en el texto, ¿no? A todo este bloque de EA sobre K, sobre L, yo lo puedo denotar como K. O puedo introducir esta K aquí adentro, ¿no? Puede ser K menos K menos K por K. Y eso es lo que hemos visto acá. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Dice K menos K menos K por K. 1 o K afuera y 1 menos 1 menos 1, 1. Y así se demuestra así. ¿Preguntas o dudas hasta ahí, por favor? Creo que por hoy no nos alcanza a avanzar más. La siguiente vemos un pantallazo rápido y seguimos con el avance de la materia, ¿ya? Ya tenemos que entrar a optimización. Voy a detener la grabación.